Hola, muy buenos días. En el tema de los visitantes de dormitorio, que hemos visto ya bastantes programas al respecto, pues sí que os puedo contar que hay diferentes variedades en donde parece que diferentes entes tratan de hacer algún tipo de, podríamos decir, captura del individuo, poniéndolo a su antojo, a veces acercándose, a veces poniéndose encima, y esto pues viene repitiéndose pues desde hace muchísimos años, ¿no? Es cierto que la neurología, la medicina, pues lo ha tratado esto como básicamente pues un problema de crisis de ansiedad, los famosos incubos o incubus, esto pues también se ha hablado como narcolepsia, alucinaciones también, ¿no? Problemas en la llamada vestíbula motor, ¿no? Pero lo que os voy a contar hoy sobrepasa todo esto de lo que la medicina llega a estudiar, porque lo que nos cuentan los testigos, y este en particular, pues creo que tiene otro tipo de experiencias que se deberían de sumar a lo que sería la ciencia que estudia pues este tipo de encuentros, ¿no? Así que, bueno, pues sin más preámbulos os voy a contar lo que me manda este telespectador que me dice: hola Vicente, tal vez muchos correos que lees comiencen igual, pero soy fan tuyo, me encanta cómo hacer los vídeos, y me dice que vive en Ciudad de México. Un saludo para allá y para todos los telespectadores de todo el mundo. Y me dice que, bueno, pues que es originario de un pueblo llamado Temascalcingo. Creo que lo he dicho muy bien, en el estado, en la provincia de México. Me dice que ha tenido muchas experiencias raras y que ha llegado a ver gente sombra. Esa gente sombra que ya la hemos visto en más programas y que parece que siguen en particular a personas sensibles en particular, como si hubiese entes que se hubiesen quedado atrapadas entre lo que sería el fallecimiento y una futura reencarnación. Y continúo. Me dice: un día estando en casa de mi madre, la cual se ubica a las faldas de un cerro a las 12 horas de la mañana, la hora en la que el sol proyecta tu propia sombra hacia tus pies, pues me dirigía con mi madre al mercado para la compra de algunos víveres, algunas comidillas, y para llegar al coche pues tenemos que subir 4 escalones antes de llegar al vehículo. Muy bien todo, ¿no? Bien, me dice, en ese momento, Vicente, pues me pasó algo muy raro. Yo sentí la presencia de alguien que me estaba mirando, me estaba observando, y yo miré para atrás de inmediato y vi que había como una silueta humana de color negro, una silueta clara, humana, y casi como un hombre araña, como si fuese Spiderman, un hombre araña, siguiéndome, además de forma sigilosa. Sabía dónde iba, y además es que iba a por mí. Me estaba mirando a mí y yo a ella. Pero es que al momento en el que esta entidad se percató de que yo la estaba ya observando bien, pues es que estaba a 3 metros de distancia de mí, pues ya directamente pues se detuvo, y yo pues claro también me detuve y fui a decirle a mi madre lo que me estaba pasando,
Pero ya al mirar mi madre y yo para atrás, pues ya no estaba. Bueno, eso fue lo que me pasó. Fue tremendo y bueno, esa fue mi primera experiencia. Esto ocurrió en el año 1996, tiempo en el que yo acudía a la preparatoria, quería lo que sería hacer una preparatoria para una verbena popular con tintes religiosos, celebrada en el jueves del Corpus Christi, muy bien, ¿no? Se le llama en su pueblo los viejos del Corpus, muy bien, ¿no? Y dice, yo decidí enfundarme en un disfraz de diablo, pero resulta que un día antes de la festividad, no sé qué me ocurrió, si fue una parálisis del sueño o si, como si se suele llamar, se me subió el muerto, pero sentí mucho miedo y al paso de los días este fenómeno pues se me hizo cotidiano, como si algo se subiese encima de mí y yo estuviese paralizado. Al grado de que yo es que ya veía que iba a anochecer y yo ya sentía muchísimo miedo y tenía que dejar las luces o la tele encendida porque me daba miedo de que ese ente que vi hiciese otra vez acto de presencia. En ese momento, bueno, pues nada, pues hubo un momento en el que ya me acostumbré, pero ya no pude más y empecé a decirle groserías y barbaridades. eh, bueno, le gritaba, pero en mi mente, porque no podía hacer nada, estaba completamente paralizado, en mi mente le decía barbaridades y como que Vicente, pude zafarme de la opresión que ejercía ese ente sobre mí y yo no podía hacer nada. Y bueno, pues como que sí que era físico, pude agarrarlo con mis manos, quitar la fuerza que me estaba oprimiendo y quitarle las manos sobre mí. Y bueno, pues pude ir abriendo los ojos, porque es que siempre estaba ciego en esto. Y bueno, solo sentía que el cuerpo, como que además era con pelo, como de un gato, pues ya se escabullía al momento en el que yo podía abrir los ojos. Muy bien, en ese momento pues sentía, y esto es muy interesante, sentía cómo pasaba su cuerpo cuando se iba por mi rostro y sentí su pelaje al pasar. Bueno, eso fue lo que me pasó. Pasaron los años de preparatoria y este fenómeno se sentía produciendo y produciendo. Yo seguía durmiendo con las luces y el televisor. Y bueno, pues yo sentía miedo, te puedes imaginar, Vicente. Y claro, mi sueño se hizo completamente incontrolable. Y además es que encima es que sentía aquella entidad muchas veces. Y después de tantos años es que se me hizo incluso algo común, con el que algo con lo que tenía que vivir directamente. Y llegué al grado de, pues como de no tomarle importancia, pero pues sí, pues eh, lo conseguía pues zafar de mí con mis insultos, pero medio ciego mientras que lo hacía y siempre marchándose con, con ese pelo que no sabía lo que era. Bueno, después de tantos años se me hizo algo común y bueno, pues en una ocasión, estando con un amigo, tomándome unas cervezas, pues quedamos hasta tarde y decidimos dormir. Muy bien, ¿no? Y en ese momento, pues se escuchó cómo le pegaron a mi puerta de mi cuarto.
Y a mi amigo, pues le cogieron del pie. Le cogieron del pie y de hecho llegaron a dejarle una marca en lo que sería pues su pie, su tobillo y su pie. Y bueno, era una mano, claramente, lo que había ahí. Y bueno, pues de pronto, pues se encendió como pues la grabadora, la radio, a todo volumen, con música como de sepultura, como de entierro, a todo volumen, y la temperatura del cuarto encima es que empezó a bajar y a bajar, y empezó a salir vaho, vaho, como aire de frío de nuestra boca. Eh, Tal cual se observa en lo que serían pues este tipo de temperaturas. Esta es solo una de tantas experiencias que me han ocurrido. También he tenido problemas de, de experiencias de posibles deslizamientos del tiempo y de ovnis. Soy una persona muy sensible y bueno, pues un saludo. Quería contarte todo esto que me ha pasado. Un abrazo y un saludo hasta Barro del Pilar. Yo también le saludo a este testigo y sí que quería comentar varios puntos de interés. En principio estamos hablando de una persona que ya ha tenido un problema de un primer avistamiento, eh, ya siendo muy jovencito, de esa silueta humana que le sigue, color negro, mmm, que además justo cuando ya va a ser visto perfectamente tal y como es, ahí está la clave, tal y como exactamente es, pues ya se desvanece como un cambio de dimensión perfecto por la parte de ese ente, de esa silueta que le sigue a él por sus características genéticas o bueno, pues como bueno, lo decía anteriormente, su sensibilidad al respecto de todo lo que es el mundo, incluso la naturaleza misma. Me, me parece muy curioso el tema de esa eh, escopastesia, de que se siente observado, ¿no? Ya lo he visto en muchos más casos. Eh, el hecho de que siente miedo, el sueño incontrolable, hay que decirlo claramente que es un factor muy importante porque los sueños lúcidos también ocurren, a mí también me ocurre y me, bueno, hay veces que sueño con estar en Barcelona y tardo un rato en darme cuenta de que no es un sueño y que estoy en Madrid, me pasó antes de ayer, ¿no? Pero sí es cierto que ese tema de que se me sube el muerto, ese tema de los entes que son los visitantes de dormitorio que se te llegan a poner aquí encima, pues sí que se ha visto cuando la ciencia no sabía de ellos, ¿no? Muy interesante el hecho de que llega a tal punto esa interacción entre ellos que llega a, a poder captar lo que sería su pelaje, un pelaje que además lo deja marcado en su rostro, tal y como pasa con los gatitos, por ejemplo, que vienen a darte los buenos días y que se pasan por las almohadas, pues exactamente lo mismo. Lo único que pasa es que aquí tenemos a dos testigos, uno lo ha pasado de toda la vida, el otro no. Ha habido golpes, es decir, es físico, lo que está ocurriendo es físico, de un ente que realmente no es un ser humano, pero que sí que tiene forma o aparente forma de ser humano en esas características, eh, aunque sí que es verdad que lo ha descrito como algo tipo araña. Y sí es muy interesante el hecho de que no le deja mover lo que serían los párpados, ¿no? Siempre tiene que estar oscuro todo
lo que sería el entorno. La bajada de temperatura también la he visto en muchos casos, y el hecho de esa lucha pues también la he visto de dejarse, bueno, pues abalanzar por ese tipo de criaturas que parece que se han quedado entre el cielo y el infierno y están esperando a meterse o al menos a tocar a alguien dentro de lo que es nuestro espacio-tiempo, ¿no? Muy interesante el hecho de que esa entidad llega a hacer ya reaccionar todo el entorno para ya quizá irse para siempre, pero alimentarse de un miedo con esa radio que se enciende y que es en plan, pues, como podemos decir, bastante fúnebre, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Una, un tipo de criaturas que se alimentan del miedo, cosa que también he visto en el tema de los visitantes de dormitorio. La marca de la mano en el amigo y las parálisis del sueño, pues la verdad es que son muy curiosas porque las parálisis del sueño existen, hay una hipótesis dentro de la neurología que existe, pero la marca está ahí, la señal de radio está ahí. El no poderlos mover los párpados también están, pero también está el hecho de los avistamientos de pequeño, posibles traumas, sí, pero directamente el hecho de poder sentir lo que es una criatura de esas características tan cerca e incluso acostumbrarte a que esté ahí. Bien, bueno, esta es la experiencia que me ha mandado este telespectador. No quiero que se me haga más largo el programa, porque si no al final pues no se me llega a recomendar y entonces se queda pues ahí para siempre, ¿no? Os pido por favor si podéis darle a los likes, a suscribiros, a darle a la campanilla si podéis. Siempre en los directos estoy los domingos a las 8 en horario de Madrid. Eh, a compartirlo en las redes sociales y a dar comida si es posible, por favor, en esta época que nos ha tocado pasar del COVID, a la gente que lo necesita en los sitios donde lo recojan. Nada más, muchísimas gracias. Y una última frase que no va a ser la de salud y suerte, va a ser que en una vida hay muchas vidas. Adiós.